Listo. Bien, gracias. Bien, chicos, entonces, vamos a revisar el día de hoy la evolución histórica de las demandas de los pueblos y nacionalidades, principalmente las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Para iniciar esta perspectiva y antes de introducirnos en cuáles son las nacionalidades, cuántas son, que ustedes ya las van a revisar y en la siguiente semana les estaré enviando sobre este tema, me interesa más que nada contextualizar esta perspectiva de la evolución de la histórica de las demandas. Para iniciar, ¿cuáles creen ustedes que serán las demandas de estas nacionalidades y de estos pueblos indígenas? Y mejor aún, ¿qué es una nacionalidad? ¿Qué es una nacionalidad? Si no sabemos, ahí está el diccionario, el internet, cualquier herramienta que podamos utilizar. ¿Qué es una nacionalidad? Es lo que nos hace pertenecer a un país y ser ciudadanos de ese país. Bueno, es lo que nos hace pertenecer. ¿Y qué es lo que nos hace pertenecer? La ciudadanía, los papeles que sacamos en ese país. Ya, muy bien. ¿Y ahora qué pasa, por ejemplo, con grupos indígenas, con nacionalidades indígenas, que dicen que no pertenecen a ningún país? Pero pertenecen a su tribu y su tribu es como su país, o sea, como su lugar de procedencia y ellos se piensan que vienen de la tribu y Entonces no la ciudadanía no les identifica. ¿Qué les identifica? la identidad de su pueblo. Identidad. Muchas gracias, Alexander. Muy bien. Identidad. La nacionalidad está muy ligada al concepto de identidad. Y ya les voy a preguntar ahora qué es identidad. Pero antes de eso, está muy bien. Una nacionalidad es aquel grupo de personas que se identifica con una característica particular de ese grupo y por el cual se agrupan, se conjugan y tienen una visión propia. Dentro del Ecuador hay un sinnúmero de nacionalidades que van guiando esta perspectiva de no identificarse solo como ecuatorianos o ni siquiera identificarse como ecuatorianos, sino principalmente identificarse dentro de su cosmovisión, su forma de entender el mundo. ¿Sí? Eso es una nacionalidad. Muy bien. ¿Qué es identidad? Si decimos que la nacionalidad está ligada al concepto de nacionalidad o tiene que ver o se relaciona, ¿qué es la identidad? ¿Qué es identidad? ¿Qué entendemos por identidad? Creo que yo ya lo dije. Si me escucharon, pueden decir qué es identidad. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Identidad. Angeli, ¿qué es identidad? ¿Qué será identidad? Identidad. Ser una persona o sea, una persona que se caracteriza con rasgos diferentes más. O sea, cada persona tiene rasgos. Cada persona tiene sus propios rasgos de lo que pude entender. Sí, ahora sí yo digo identidad en una comunidad, ¿qué será? A ver, Alexander. La identidad es lo que es lo que te hace decir soy yo y si decimos identidad de una comunidad estamos diciendo por qué, o sea, cómo se identifica esa comunidad, lo que es. Muy bien. Característica particular de una persona, cosa o grupo de personas. ¿Sí? Es una característica particular que le hace ser lo que es y no otra cosa. Por lo tanto, una nacionalidad, que es el conjunto de personas
que tienen una identidad propia, es decir, características particulares que las diferencian de los demás. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serán las demandas de esas nacionalidades en base a lo que podemos entender por nacionalidad? ¿Cuál será la demanda? ¿Qué demandarán del Estado ecuatoriano, por ejemplo? ¿Qué piden? Ismael, ¿qué será? Miren solo en el mapa, pueblos y nacionalidades del Ecuador, lo que podemos encontrar. Sé que tal vez sean un poco más tomados en cuenta. ¿A qué se refiere más tomados en cuenta? Sé que se les haga participar en más cosas, porque muy poco se les ha visto a las comunidades indígenas participando en algo político o cualquier cosa. Entonces, eso tal vez. Bueno, sí, la participación. Eso en un cierto tiempo, porque no se olvide, ahí está Pachacutic, ahí está Yacu. ¿Están participando o no? Entonces, ¿cómo entendemos este proceso de las demandas? Es verdad lo que dice Ismael. Siempre se demanda más participación. No digo que no. Pero, ¿cómo entendemos esa demanda? La entendemos en el tiempo. Es decir, que es una consideración histórica. De ahí el punto central de este tema, evolución histórica de las demandas. ¿Cómo entendemos las demandas sociales en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas en el tiempo, en la historia? Para comprender estas demandas, por lo tanto, es preciso realizar un abordaje histórico de los factores que motivaron la protesta social. No es simplemente porque sí, porque si nosotros en la actualidad vemos, estos movimientos indígenas tienen una gran participación. ¿Qué pasó en la antigüedad? ¿Qué pasó antes de que se dé este proceso? ¿Dónde inicia, creen ustedes, en qué punto histórico inicia la demanda social de los pueblos y nacionalidades? ¿Dónde iniciará? ¿En qué hecho histórico? ¿Cuál será nuestro punto de partida histórico? ¿Dónde iniciará la demanda social de los pueblos y nacionalidades? ¿Alguien, alguna idea? ¿Dónde comienza la demanda social? ¿En qué hecho histórico? ¿Qué es el principio que vamos a analizar nosotros? ¿Qué época de la historia de América podemos puntualizar como el inicio para hablar de demanda social de los pueblos y nacionalidades? ¿Ideas? Señor Llanos, David, ¿qué se le ocurre? ¿Dónde iniciará la demanda social? ¿Dónde se da el gran problema con las comunidades y los pueblos indígenas? No tengo una idea clara, pero podría ser por el territorio, por la seguridad. A ver, escúchenme bien mi pregunta. Estamos hablando de historia, de evolución histórica. La historia tiene diferentes épocas. Vimos la época del Neolítico, el Paleolítico y demás. Dentro de América también hay diferentes épocas. Por ejemplo, prehispánica, la consideración de la colonia, independencia y demás. Dentro de esas épocas, ¿cuál es la época que inicia con el problema para que los indígenas demanden más derechos? Esa es mi pregunta. ¿Qué época? Durante la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Durante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los indígenas ya eran visibles. ¿Dónde inicia la lucha para que sean visibles? La Declaración de los Derechos Humanos está en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. El levantamiento indígena en el Ecuador se da en 1990. Por lo tanto, ¿en qué época inicia realmente? ¿Dónde se da el problema? ¿Dónde se da
la confrontación entre indígenas y españoles. ¿Qué época es esa? ¿Cómo se llama esa época? Época colonial. Época colonial. Durante la colonia será nuestro principio. ¿Por qué razón? Porque previo a la colonia, ustedes pueden interpretar, sí, los incas también son conquistadores. También conquistaron muchos de los territorios, sobre todo, por ejemplo, en lo que es el actual Ecuador. Pero la ruptura de los derechos, de las necesidades de los pueblos indígenas se da con la colonia, con la llegada de los españoles. Ese es el punto del cual vamos a iniciar nuestro análisis. Por esa razón se vendrá dando una serie de demandas sociales. Al momento en que los españoles llegan a América, las tierras que estaban habitadas por las sociedades que vivían, siguiendo sus propios principios, su propia cosmovisión, su propia lógica, se ve destrozada por esta incursión de los españoles. Por lo tanto, la llegada es importante, pero la instauración de la colonia, de la época colonial, como sistema dominante, será fundamental para la demanda social. El maltrato infringido en la población autóctona, conjuntamente con la expansión de enfermedades nunca antes conocidas, generó, primero, que disminuya la cantidad de indígenas y, sobre todo, que se dé una serie de demandas. Por lo tanto, la colonia inicia esta perspectiva. ¿Y qué demandaban principalmente en la época colonial? ¿Cuáles serían las demandas? ¿Cuál sería la demanda social en la colonia? ¿Qué creen que demandaban? ¿Qué será que demandaban? Puntualicemos los problemas. Dentro de la época colonial existe una serie de problemas en las comunidades indígenas. Principal problema, sobre todo las enfermedades que trajeron en los barcos los españoles, que no se conocían y mató a mucha de la población autóctona. Además, el maltrato. Entonces, ¿qué exigían? Obviamente, un mejor trato, mejores condiciones. Podemos decir un mejor trato. Ahora, como no eran escuchados, ¿qué hace un grupo de personas cuando no le escuchan? ¿Qué ha pasado en el Ecuador cuando el señor presidente dice vamos a subir la gasolina? ¿Qué pasa con las personas? Protesta. Protesta. Lo mismo pasaba en la colonia. Existía una serie de protestas, pero las protestas eran, o estas revueltas, eran cruelmente reprimidas. Retenían y a sus líderes les asesinaban, lo que tenía en control. Era poco lo que podían decir los indígenas en esta época. Principalmente eran considerados servidumbre y se les impuso una serie de elementos. ¿Qué creen que se les impuso primordialmente a los indígenas en esta época colonial? ¿Cuáles fueron las principales imposiciones? ¿Qué se les obligó a hacer? Hablar en su lengua. Ya, muy bien. Uno de los problemas principales, y además de la demanda del mejor trato, va a ser también el lenguaje. Mantener la lengua autóctona. ¿Qué más se le impuso? ¿Qué más se les impuso? El lenguaje. Muchas de las revueltas, sobre todo en el levantamiento indígena en el Ecuador, se exigió que el lenguaje autóctono se mantenga. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se les impuso?
De ahí vienen las demandas sociales. ¿Qué más se les impuso? ¿Qué más pasó? ¿Qué más se les impone? ¿Qué creen? Emilia, ¿qué cree más? ¿Qué más se les impuso? La libertad, o sea, les impusieron no tener libertad, su lengua, la religión. La religión, muy bien. También se impuso la religión, la posibilidad de libre movimiento, la libertad de opinión. Pasaron a ser prácticamente esclavos. Uno de los indígenas que inicia la lucha por reivindicar los derechos, porque definitivamente estamos hablando de democracia y la democracia está ligada a los derechos y a la ciudadanía, es Felipe Guamán Poma de Ayala. El indígena peruano, Felipe Guamán Poma de Ayala, aprendió a leer y escribir gracias a los curas de la época, porque se crió con ellos. Entonces, Felipe Guamán Poma de Ayala aprendió a leer y escribir y redactó un libro. En este libro, que se titula Nueva Crónica y Buen Gobierno, se evidencia por medio de dibujos, ilustraciones que permitían identificar los maltratos que tenían los indígenas en la época. Pero por sí mismo el libro no funciona, porque la mayor cantidad de los indígenas no saben leer ni escribir. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de Felipe Guamán Poma de Ayala? ¿Cuál será el objetivo al crear este libro? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál será el objetivo de este libro? José Jácome, ¿qué cree usted? ¿Cuál será el objetivo de este libro? Rápido, jóvenes, su criterio. Se nos va el tiempo. ¿Qué cree usted? Señor Jácome. Ismael, vamos, deme un segundo. José, ¿me escucha o no me escucha? Por favor, si me escucha, diga sí, listen, no listen, si no, yo no sé si me están escuchando. Pónganme, porque si no, yo no sé si a mí... De que tal vez el objetivo era que los indígenas aprendieran a leer para poder exigir más de lo que no les daban. Ya, pero como les digo, el texto lo que evidencia es el maltrato. No es un texto de aprendizaje. El texto es de evidenciar lo que está pasando. Es verdad, hay imágenes, pero por lo general la cantidad de indígenas no va a tomar ese texto. ¿Cuál será el objetivo? No era un texto de aprendizaje o aprender a leer y escribir. Lo que menos les convenía a los españoles era eso, le hubieran ese rato acabado. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Los gobernantes con el libro. Ya, muy bien, llegar a los gobernantes. Felipe Guamán Poma de Ayala intenta llevar su idea al rey de España. El libro trata de recoger por eso se llama Nueva Crónica, es decir, una nueva visión de lo que está sucediendo en ese momento para que el rey español evidencie. Pero obviamente un rey español le va a decir, sí, bueno, claro, ¿cómo no? Rápido vamos a cambiar nuestro criterio. ¿Qué hace Guamán Poma de Ayala? Dice, les voy a dar a los españoles todo lo que quieran en riquezas, siempre y cuando
nos dejen en paz. Es decir, va a denunciar lo que está sucediendo, proponer que exista una convivencia pacífica basada en el respeto a la vida y la integridad de los indígenas, y él iba a entregar las riquezas que poseía. Ese era el trato. Felipe Guamán Poma de Ayala nunca llegó a España. Su embarcación naufragó y en la actualidad se encuentra en la Biblioteca de Dinamarca, la nueva crónica de gobierno y buen gobierno. ¿Qué significa? No se pudo alcanzar. No sé si que el hecho de que haya llegado hubiera cambiado algo o no, pero es una propuesta. Y las propuestas cambian la realidad cuando somos, primero, objetivos y segundo, mostramos la realidad. Es el primer caso de demanda social. Después de Guamán Poma de Ayala, en el Ecuador los movimientos indígenas, por ejemplo, de Fernando de Aquilema a finales del siglo XIX y la lucha de Fernando de Aquilema, ha generado un cambio de perspectiva. Vamos en la siguiente clase a revisar un video sobre Fernando de Aquilema y cómo se ha venido dando esta gesta indígena en el Ecuador sobre todo, pero es importante que tengamos un marco y una perspectiva global de lo que ha venido sucediendo en el Ecuador y alrededor de América Latina. Felipe Guamán Poma de Ayala era peruano, no olvidarse, y da una pauta para este movimiento. A Fernando de Aquilema, en cambio, lo asesinaron y el objetivo de él era que se elimine el diezmo, el pago de ese 10% a la iglesia. Otra imposición, los indígenas realmente no tenían un sueldo como tal, pero de lo que ganaban posteriormente, cuando se generó todo este modelo terrateniente, de lo que ganaban también tenían que pagarle al dueño de la hacienda y tenían que pagarle a la iglesia que les cobraba el 10%. Entonces, la gesta indígena comienza a luchar por los problemas internos. En las luchas indígenas que continuaron a lo largo del siglo XX, en procura de eliminar toda la forma de explotación y dominio para lograr la igualdad de derechos, ha tenido este proceso histórico. Vamos a ir desglosando. La evolución histórica de la demanda de los pueblos y nacionalidades será un trabajo de algunas clases dentro de este curso para comprender cada uno de los elementos. Sin la parte histórica no podemos comprender realmente cómo se han dado estas demandas y cuál ha sido el objetivo de las demandas. Por lo tanto, en esta clase lo importante es que puntualicen este elemento, que la historia nos permite comprender cómo se ha venido gestando las demandas de los pueblos indígenas. No es solo un hecho, y como decían ustedes, la inclusión es uno de los elementos que se quiere, o la participación dentro de los procesos políticos. Pero estos procesos políticos en la actualidad ya están inmersos dentro de lo que hace propiamente el pueblo indígena. ¿Qué pasa entonces, o qué pasaba, cómo se llegó a este paso y cómo podemos nosotros alcanzar una mayor inclusión y, sobre todo, que los pueblos y las nacionalidades indígenas accedan a esta perspectiva? Bien, chicos, con eso vamos a cerrar esta clase.